En el siguiente video vamos a clasificar figuras geométricas en diversos contextos. Y empezamos con este ejercicio donde se muestra la figura correspondiente al rótulo de una empresa y está compuesta por tres triángulos identificados como 1, 2 y 3. Y aquí los tenemos, el 1, el 2 y el 3. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de esos triángulos corresponde a un triángulo rectángulo? Entonces aquí ustedes tienen que recordar la clasificación: triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Pero el que nos importa ahorita es el triángulo rectángulo. El ángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo que mide 90 grados. Y ustedes tienen que recordar que eso lo identificamos con este símbolo, con ese cuadrito. Entonces, ¿cuál es el triángulo que tiene ese ángulo de 90? Pues el número 1. Y eso era todo. Los tres son triángulos, pero el único que es rectángulo, el único que tiene un ángulo recto de 90 grados, es el triángulo 1. Tenemos ahora un tangrama. Ahí nos muestra que el tangrama está formado por varias figuras, que es un cuadrado, ¿verdad? Formado por 7 piezas. Y la pregunta es, de esas 7 figuras que están ahí, de acuerdo con la información, la pieza que tiene el número 1 representa un triángulo que se clasifica de acuerdo con la medida de sus ángulos como un triángulo. Y tenemos por acá rectángulo, acutángulo y obtusángulo. El rectángulo es el que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90. El acutángulo es donde los tres ángulos son agudos, menores de 90. Y el obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, mayor de 90. Entonces, ¿qué característica tiene el triángulo número 1? Voy a marcarlo. Ese triángulo número 1, lo que ustedes tenían que identificar aquí inmediatamente es que esa figura número 1 tiene este ángulo de aquí, el ángulo recto, el ángulo de 90. Por lo tanto, si tiene el ángulo recto, estamos hablando del triángulo rectángulo. Así que tienen que estudiarse bien los triángulos que son rectángulos, acutángulos y obtusángulos, saber reconocerlos. Considere las siguientes figuras que corresponden a la superficie que tiene cada uno de 3 jardines. Y estamos aquí con la figura 1, figura 2 y figura 3, que los tres son cuadriláteros. Pero la pregunta es, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de esas figuras corresponde a un paralelogramo? Hay una clasificación: los paralelogramos y los no paralelogramos. Las figuras que corresponden a los paralelogramos serán el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Esas son las 4 figuras que corresponden a un paralelogramo. Entonces, si ustedes saben reconocer a esas 4 figuras, ya tienen que saber que el paralelogramo corresponde a la figura número 2. Ahora, ¿por qué son paralelogramos? Porque tienen dos pares de lados paralelos. Será paralelogramo si este lado es paralelo con este, pero también este lado es paralelo con este. Si eso sucede, estamos hablando de un paralelogramo. Por eso marcaremos nosotros la figura número 2, opción B. ¿Por qué la 1 no es un paralelogramo? Porque solamente tiene, se los voy a marcar por acá, solamente tiene una pareja de lados paralelos, que es esta. Los otros dos lados no son paralelos.
Y en el caso de la figura número 3, solamente este lado es paralelo con este. Los otros dos no son paralelos. Entonces, repito, para hacer un paralelogramo tiene que tener dos pares o dos parejas de lados paralelos, como por ejemplo este con este y además este con este otro. A continuación se muestra la figura correspondiente al rótulo de una empresa que está formada por tres triángulos, el 1, el 2 y el 3, que son las tres figuras que están por acá. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de esos triángulos corresponde a un triángulo obtusángulo? El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que mide más o que es mayor de 90 grados, pero menor a 180 grados. O sea, tenemos que identificar cuál es el triángulo que tiene un ángulo muy abierto. Esa es como la manera de recordar. Si yo les dijera ahorita, bueno, dibujemos un ángulo, perdón, que sea obtuso, entonces deberíamos de dibujar algo así como lo que acabo de hacer. Esto es un ángulo que mide más de 90 grados. ¿Cuál sería el triángulo que tiene ese ángulo que se ve que es más grande o mide más que el ángulo recto de 90 grados? Bueno, espero que hayan visto a la figura número 2. La figura número 2 tiene este ángulo que yo les estoy marcando aquí, que claramente es mayor que 90 grados. Gracias a eso, entonces el triángulo obtusángulo, marcamos la B, es la figura número 2. Así que tienen que repasarse el triángulo obtusángulo, acutángulo y rectángulo.